Un podcast diferente donde puedes encontrar una visión distinta a todo lo tradicional, con temas interesantes que van a abrir tu mente para que no sigas siendo un zombie más que vaga por este mundo. Esto es Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier lugar en donde nos escuchen o donde nos vean. Sean bienvenidos nuevamente a otro programa, a otro nuevo podcast de Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas, donde, bueno, ya saben de los temas que hablábamos, estamos tratando muchas cosas coyunturales, hablando un poco de las cosas que pasan en el país en estos tiempos. Y como siempre, bueno, vamos a presentarnos. Yo, mi compañero, porque tenemos una invitada muy especial que ahora nos acompaña aquí, es la segunda persona, la segunda mujer que nos acompaña en este podcast, así que para nosotros es un gran orgullo tenerle por aquí, pero primero le doy paso a Juan para que se presente también, pues. Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ya lo dijo en desorden, donde sea que nos estén viendo, sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, como decía mi compañero Beto Vega, estamos aquí con una invitada muy especial que igualmente, como decía Beto, es nuestra segunda invitada, la segunda mujer que ha tenido el valor de venir a San Juan, no mentira, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación, que nosotros hacemos todas las gestiones para que vengan invitados súper interesantes, que nos apoyen, que quieran expresar, que quieran decir su verdad, ¿no? Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, Verónica Silva, ex candidata a la vicepresidencia, así que el día de hoy vamos a tener una conversa bastante chévere, bastante productiva, informal como es nuestro toque, así que bienvenida Verónica a nuestro espacio y un gusto tenerte en nuestros micrófonos. Gracias Juan, gracias Beto, de verdad un gusto. Y un gusto estar también en San Juan, de los barrios tradicionales de nuestro querido Quito. Y qué hermoso que precisamente hagan el esfuerzo de recuperar el barrio, que creo que es lo que deberíamos empezar a hacer. Y decir que Quito, pues, es mucho más que ese centro. El centro histórico. Y quizás más que eso, bueno, fue el centro histórico, ¿no? Creo que para muchos Quito va desde la Colón, claro. Yo no sé, y termina por ya las Naciones Unidas, claro, y ya no vas más, ¿no? Y creo que han hecho un esfuerzo, incluso las mismas autoridades, para que ese sea el centro de la ciudad, y desconociendo pues todos los barrios tradicionales, la cultura de nuestra ciudad. Y esas otras formas también de leernos, ¿no? De leer la cotidianidad. Así que muy contenta de estar aquí en San Juan. O sea, a pesar de todo es un barrio tranquilo, Verónica, porque sí, claro. se ha vuelto un lugar bien turístico, la verdad. Por aquí tenemos un restaurante bien bonito que se llama El Ventanal, en el cual se ve todo el centro de Quito, y eso acarrea bastante turismo, viene bastante gente del exterior. En fiestas de Quito es bien tradicional que las chivas vengan por acá y vayan al mirador que hay por acá cerca, y pues ahí se armen las fiestas. Claro, ¿no? yo siempre he dicho, ¿por qué no se retoma? Exacto. San Juan debería ser uno de esos lugares icónicos, ¿no? de la ciudad, porque es uno de los barrios fundadores de esta ciudad. Y esto, exacto, la gente, los quiteños deberíamos estar orgullosos, y más porque aquí, o sea, hay familias tradicionales, ¿no? Sí, del Quito, así es. Y que han logrado mantener sus terrenos, sus tierras, porque aquí también hubo una lucha fuerte para que no los despojen, como ocurrió en otros lugares de Quito, ¿no? O sea, toda la parte entre la Colón y lo que sería entre la Colón y ¿no? Esta calle como es, ahí se me fue el nombre, pero más o menos entre la Colón y el Ejido. Ya. Todas esas eran tierras comunales. Ya, sí, ¿no? Claro. La Patria, pues, por ahí eso, puede ser la Patria. Exacto, entre la Patria y la Colón, todo lo que es el colegio Spellman, ahí hay comunidades religiosas que fueron despojando los terrenos a las comunidades Marista indígenas. También creo que está ahí, exacto, ¿no? todo Santo eso. Domingo de Guzmán también. Incluso ahí había un cementerio muy tradicional, un cementerio de gente de aquí, de Quito. Pues les importó, les quitaron todo, y ahora todos los barrios bonitos que tú ves por ahí, pues sí, desde más o menos el mercado de Santa Clara, por ejemplo, todo eso hacia abajo, pues eran tierras comunales.
Pero bueno, ustedes y aquí la gente de San Juan Sí, se ha sí. luchado por mantener estos No, tiempos. y, Muy bien. y es un barrio que está cerca de todo, ¿no? Ah, sí, O sea, exacto. Claro. 5 minutos del centro, por acá bajas caminando, llegas a la Patria, a la Universidad Amazonas, a la Central. Central, vas por acá, sales al sur, a la A Magdalena, los al túneles. Pintado, los A la túneles, Marín. a la Marín, Claro, bajas puedes recto. O sea, bajar, sí. la verdad es que es un barrio bien céntrico, los que vivimos por acá. Yo me acuerdo que hasta me iba a la universidad caminando, subía caminando. Ah, qué lindo. Tranquilamente, para mí, en mi caso, nunca me pasó nada, yo siempre llegué súper bien, tranquilo, así que yo no puedo hablar mal de mi barrio porque para mí es uno de los barrios más bonitos en los que yo he estado. Sí, Ahora está exacto. mucho mejor todavía. Le han o dado sea, un poco de mala fama por ahí, pero no, nosotros Sí, que nos como hemos muchos nacido lugares. y vivido aquí casi toda nuestra vida, bueno, yo ya no vivo aquí, lamentablemente, pero o sea, a mí me encanta San Juan, o sea, la vista que hay aquí es excepcional, como le dicen, el balcón quiteño. Y no, pues, o sea, es, como decía Verónica, es uno de los barrios fundadores de la ciudad. Y a mí me da mucho orgullo haber nacido y crecido en estas calles, en estas... Ah, sí, usted En tú este naciste aquí. Sí, o sea, Ah, Yo qué lindo. yo también. Saben que yo crecí aquí, no nací en, pero bueno, ya es casi San Juan, pero yo viví en la México Ah, ya. y Buenos Aires. Ah, Ya, por ya, ya. abajo, Acá claro. abajo O sea, se llama ya Barrio América, pero ya es. Estás ya es como en un límite, Sí, ¿no? sí, somos un un poquito más límite, arriba sí, ya sí. es San Juan. Claro. Claro, ahí está el Parque México. Entonces, quieras o no, también uno siente a San Juan Claro, como sí, parte sí. de uno. Pero bueno, ahí yo crecí, soy del Barrio América y también, por ende, de San Juan. Claro, sí, es que es- Has sido vecina. Soy vecina. somos soy vecinos. vecina, Sí, sí. Entonces, bueno, así empezamos nuestra tertulia, nuestra conversación. Empezamos hablando a veces de cosas que no tienen mucho que ver. Con el Mauro fue igual porque empezamos hablando de fútbol. Y el Ah, fútbol bueno, y que sí. la liga y que no Me sé. encanta el fútbol. Y después ya empezamos a retomar un poco los temas más políticos, pero al principio siempre es como estos temas medios especiales, ¿no? Que son bien, bien bonitos, sobre todo tratarlos entre gente que hemos pasado por estos lugares, ¿no? Y más o menos ahora vives por el norte, por el sur, Bueno, yo sigo teniendo la casita familiar, sigue aquí. Bueno, por motivos de que a todos nos atravesó la crisis del feriado Del bancario, feriado. mi familia le tocó migrar y mi familia ya no regresó, o sea, mi familia vive en el extranjero. Y bueno, yo he regresado precisamente por eso, porque debemos tener un compromiso de ¿Tú estabas construir nuestro país. en el extranjero desde el Yo feriado viví- bancario. Bueno, desde el año 2004 yo migré. Ah, fuiste después. Yo fui después, pero mi mamá migró antes, después volvió, pero ya después, de alguna forma, las crisis económicas no solo son económicas, sino también sociales. Sociales, familiares, Te claro. rompen el tejido familiar, te rompen el tejido social y bueno, ya nos tocó migrar. Pero siempre como dicen o decimos los migrantes, ¿no? Con el corazón Partido. del Ecuador, de que queremos regresar y cuando tenemos la oportunidad lo hacemos y bueno, ahora estoy viendo cómo las oportunidades también de encontrar aquí cómo asentarme, ¿no? Claro. Más sólidamente con mi familia. Como Pero, o dicen sea, todos ahora los- ya decidiste ya quedarte en Ecuador. Sí, ya sí, no ahora quieres estoy. salir ya. No, o sea, bueno, ahora estoy un poco más ligada al tema político. Ajá. Como mencionabas, fui candidata a la vicepresidencia, ¿no? Por el Partido Socialista, una linda oportunidad que me brindó el partido. Y eso también te hace reconectar con esos deseos más de juventud que uno tiene, ¿no? Claro. Y creo que esa oportunidad también me permitió conocer mucho más mi país, conocer más, bueno, o reencontrarme con Quito, por ejemplo, con Pichincha, donde hicimos buena parte de la campaña. Y eso, o sea, ver que hay gente valiosísima en este país y que necesitamos ir juntando voces, ir juntando manos, porque si no, se nos van a llevar todos estos grupos económicos que llegan al poder para seguirse enriqueciendo. Realmente ¿no? fuiste, en cierto modo, fuiste la outsider de la campaña en la que estuviste, ¿no es cierto? Porque así les El dicen término de ahora, ahora, ¿no? O ¿no? sea, Sí, yo sí. también no estoy muy de acuerdo con esos No, no, términos está bien. que son muy como de la gente más joven, ¿no? Usan el outfit, el outsider, tanta cosa, que mucha gente grande no entiende. Por ejemplo, a mi mamá le dices el outfit. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo está vestida la persona? Pero que esas son las fachas, o sea, ¿cómo está las atuendo. O sea, ya ellos no entienden mucho y estos términos nuevos que usan todos estos chicos de ahora es como que difícil es un poco de entender, ¿no? Pero en ese punto
realmente fuiste como el outsider de los vicepresidentes en ese rato, porque personalmente o sea, yo te hablo de mí, yo no te conocía. Y Claro. cuando se vio el debate y mi mamá, tu mami, también mi tía, quedaron así como, Verónica, sí la pucha, qué bestia, le hizo pedazos, que no sé qué. Y yo decía, pucha, sí, o sea, no sabíamos, no te habíamos visto antes, por ejemplo, en alguna cosa política. Entonces, claro, venías a ser la outsider de esa campaña, ¿no? Claro, qué importante, ¿no? Más bien, muchas gracias. He recibido eso, o sea, varias felicitaciones, pero principalmente ese apoyo de decir qué chévere que hay gente nueva en la política y que quiere trabajar por el país. Y bueno, te digo, no es la primera vez, o sea, yo he dedicado mi vida a hacer política, pero precisamente no tenemos esos espacios para que más gente nos conozca. Exacto. Claro. Pero bueno, yo soy socióloga de profesión, después estudié ciencia política, me dediqué un poco al mundo académico, soy profesora de universidad, pero siempre en mis estudios y en mi formación traté de entender cómo funciona el Estado, la política, las instituciones. Y quizás eso también te da mayor posibilidad de interactuar en la política, ¿no? Porque uno es como que se acostumbra a que gente que quizás no tiene la formación, y no que esto sea una condición, pero no puede ser que nos acostumbremos a que siempre sea la improvisación la que domine la política de nuestro país. Y yo creo que es importante que también como ciudadanos exijamos a nuestros representantes mínimos conocimientos de lo que queremos administrar, de a quienes queremos pues dirigir, porque claro. eso hace la política. Mínimamente te plantea opciones de, bueno, aquí hay salidas, ¿no? O decir, bueno, aquí no hay salidas, pero uno ve a nuestros dirigentes actuales y es como que tienes que aceptar o incluso enorgullecerte de la ignorancia que uno ve en la Asamblea, nuestros ministros, ¿no? Totalmente inexpertos. Mira lo que ha pasado con el tema energético, ¿no? Vivimos una crisis de la energía, pero no tanto porque este país no produzca energía. Hemos visto que este país, pues lo que le Tiene sobra muchas son fuentes, recursos claro, sí. naturales, lo que le sobra es agua, pero no hay una condición política para que nuestros dirigentes puedan decir, a ver, este presupuesto tiene que destinarse de manera urgente a las plantas, no sé, termoeléctricas, a mejorar todas las plantas hidroeléctricas que ya tiene el país y no dejarle sin luz a la gente. O sea, no solo por una condición de que, bueno, necesitamos luz en nuestras casas, ¿no? Porque la luz te mueve toda Es la esencial, economía. claro, O sea, sin luz no hay hospitales, sin luz no hay industria, y no solo Exacto. pequeña o mediana, no hay ni siquiera la gran industria. O sea, sin luz hemos vuelto a inicios del siglo XIX. Entonces, es importante que como ciudadanos exijamos mínimamente esas condiciones de que hay gente que conoce al frente del tema público, al frente de las instituciones. Y creo que eso también, no sé, como quizás más jóvenes en la política, también nos debe dar el valor de continuar. Claro. Y que no seamos solo Tomar una aves, posta, ¿no? aves de paso, claro. Qué chévere que participó como candidata, pero después ya no se la vio más. Claro. Entonces, es yo creo que un compromiso, ¿no? En ese punto, o sea, yo también creo que hay mucha gente que tiene la formación y la capacidad, ¿no? para lanzarse a la política. Y bueno, yo también me puse a estudiar un poco de tu trayectoria y sé que eres socióloga, politóloga, pero ¿cómo dar ese paso, ¿no? O sea, salir del graderío, digamos, y saltar al ruedo para entrar en el ámbito político? ¿Cómo te sentiste o cómo lo decidiste tú? ¿Cuál fue ese punto de inflexión, digamos? A ver, verás, yo sí agradezco mucho quizás la formación que tuve. Mi madre es maestra de escuela primaria, de escuela pública, y claro, siempre quizás nos inculcó esto de la importancia de la educación. Pero ustedes quizás son más o menos de mi generación, un poquito más jóvenes, no sé, pero acuérdense, hubo un tiempo en que los paros del magisterio eran tal claro. No, que pasamos teníamos por que eso. pasar en las casas mucho Había meses, un mes, tiempo, 2 meses. meses, y Yo no empezaban las recuerdo clases. que era terrible y mi mamá no sabía qué hacerse. Nosotros somos 4 hermanos y
Y ella no podía porque era a la vez profesora de una escuela y tenía que ir y que las marchas de los profesores y nosotros en la casa. Claro, y les obligaban a ir a las marchas, ¿no? Exacto. Entonces mi mamá decidió que en el colegio no nos iba a poner en un colegio público. Hizo el esfuerzo y dijo, tengo que ponerles en un colegio pagado para que por lo menos yo tenga la seguridad de que van a clases. Imagínate cómo piensa la clase media, ¿no? Sí. O la clase popular también. Ayer igual iba con un taxista y me decía, no, yo a mis hijos no les voy a poner en escuela pública porque mira la Concepción, ya no aprenden nada, o sea, cada vez esa degradación de lo público. En fin, en el colegio yo soy del Colegio La Providencia, aquí vecina, ¿no? Ya. Soy del centro. Mis primas también estudiaron, un par de primas estudiaron en La Providencia también. De población San Juan, Ipiales, por ahí, Ipiales, así son, el centro, sí, el sí, centro sí. histórico. Pero muy buen colegio. Oye, buen muy colegio, sí. Y yo creo que si algo agradezco a ese colegio es que desde muy temprano tuvimos mucha relación con la labor social. Claro. Yo me acuerdo que a los 14 años había una monjita que nos llevaba a trabajar con los hijos de las prostitutas de la 24 de mayo. Y quizás tú ni entiendes el tema de la prostitución bien, Claro. pero ellas tenían una labor con los niños de las hijas de las prostitutas. Y fue un impacto para mí. Yo, mira, hasta ahora tengo la imagen, ¿no?, de una señora que venía a dejarnos su hijo y me recuerdo que la hermanita nos decía, pero mire, tiene que estar aquí 2 en punto porque nos vamos. Y decía esta señora, de verdad recuerdo tal cual las palabras, decía, pero por favor espéreme, porque si me sale otro trabajito, tengo que esperar. Claro, tú no entiendes qué es otro trabajito, ¿me entiendes? O sea, es duro, pero es así. O sea, la prostitución es la forma de sobrevivencia para muchas mujeres, ¿no? En ese tiempo, o sea, y ahora igual, ¿no? Sí, Pero dices, no se quiere tocar ese problema. En fin, ese fue un tema. Y 2, misiones. Nosotros hacíamos misiones en el colegio. Ya, claro. Y yo creo, yo siempre digo, y gracias quizás a la vida, que mis misiones me tocó en Chimborazo, en una comunidad que se llama Linge, que está entre Bucay y Cumandá. Ya es No sé si bajando, conoces. ¿no? O sea, ya- Claro, es ya- Chimborazo, pero ya es sí bajando. Es Un poquito, no es tan alto, digamos. no es tan alto, no es tan alto. Son quizás más campesinos que indígenas. Ya, ok. Pero impresionante, ¿no? No había carretera, ahí sí no había luz eléctrica. O sea, Ya. imagínate, no había luz eléctrica. Esto les cuento que será finales de los 90, inicios de los claro. 2000. Impresionante, o sea, la realidad de una comunidad que solo vivía del frijol, ¿no? Oh. Solo del frijol. Entonces desayunabas frijol, almorzabas frijol. A lo mexicano. De frijoles, exacto. Era impresionante y ahí te dabas cuenta también de la necesidad, de la pobreza. Y yo no comía frijol. Hasta ahora. Sí, no, a raíz de eso amé el frijol porque era lo que comía todos los días. No, ahora me encanta, pero yo era golosa y no comía el frijol. Total, te toca una comunidad donde no comía más que Claro, frijol. mira. Y un padre maravilloso, me acuerdo el padre Benjamín Palacios, que llevaba todo a la pastoral en Alausí, porque eso es de Alausí, ¿no? Sí, alausista. Ya. Y qué impresionante. Mira, y era tan bueno el padre que empezó a incentivar, yo creo que a mucha gente, tan bueno que la iglesia lo mandó. Lo mandaron para Nueva York. Ya. Lo sacaron de aquí. No sé, padre, si me oye, fui infidente. Vive allá ya hace muchos años, desde esa época, porque la gente empezó a como que asumir el tema social. Y algo que aprendimos ahí que el padre lo repetía siempre, no es que vamos a reconstruir la escuela o a reconstruir la iglesia. Nosotros les dábamos nivelación escolar a los chicos, a los niños, ¿no? Él decía, esto tiene que trascender, porque la iglesia llega a un punto, ¿no? Pero aunque no te lo decía de esa manera, o sea, tenemos que politizar estos problemas. Que el problema no se quede en el tema personal de la gente de Bucay, de Naranjal, ¿no? De Cumandá o de Linge, donde yo hacía misiones. Y te fue despertando ese deseo de, oigan, aquí debe haber mínimo un profesor, o sea, no puede ser que... De hacer algo, claro. Yo viví en Linge, te digo, el profesor llegaba el martes y se iba ya el jueves y a veces ya el miércoles en la tarde, si es que alguna cosa... Llegaba el martes y se iba el jueves. Si es que, eso te digo, si es que bien hacía, ¿no?
No, era una situación de mucha ausencia del Estado, ¿no? Y eso me llevó también después a estudiar sociología. Entonces, yo soy socióloga, pero te digo, es gracias a este encuentro con ese Ecuador profundo, que yo sí creo que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Esa rural que hacen los médicos, yo siempre he pensado, esa rural la deberíamos hacer Todas las todo carreras. estudiante, porque solo así vas a entender que un arquitecto, por ejemplo, no puede pensar la arquitectura solo desde lo urbano. O sea, tiene que pensar la arquitectura desde lo rural, desde ver cómo conectamos, no desde borrar lo rural, no, es como llevar tecnología y formas de hacer casas, formas de hacer puentes, formas de hacer infraestructuras nuevas, pero para mantener también Y el campo. sin destruir la cultura propia, tal vez, ¿no? Exacto. Porque, o sea, lo urbano hay ciertas ventajas, pero, o sea, normalmente cuando invade eso el sector rural, empieza a destruir Claro, es las lo que ha costumbres, pasado con Cumbayá, con los valles, Cumbayá, imagínate, destrucción es una total y construcción de casas, mansiones y ¿Por todo. qué eso te di? Porque no hay una conexión con lo que somos, o sea, porque este país, o sea, a pesar de que lo han querido occidentalizar, tenemos o sea, estamos atravesados de una cultura milenaria, de una cultura indígena, de una cultura con muchas más lenguas que no solamente es el castellano, de otras culturas que, por ejemplo, un barrio como San Juan ha logrado mantener vivas, ¿no? Pero yo creo que a pesar de un Estado controlador, a pesar de un Estado violento, se ha logrado algo mantener. Entonces yo sí creo que una de las razones de politizarnos es conocer el país. Y creo que esa debe ser nuestra meta, ¿no? Creo que, por ejemplo, y eso, por ejemplo, si hablas, y en nuestro caso, en mi caso, sobre todo a mí sí me llega bastante, como ya lo hemos contado en otros podcasts. Yo también estudié en colegio particular ¿Ah, sí? desde la escuela, ¿no? Estuve ¿Ves? en Claro. colegio particular hasta cuarto curso. Y de ahí pasé a estudiar al Colegio Mejía, quinto y sexto curso. Ellos ya estudiaron en el Colegio Mejía desde antes. Mi hermano, que venía conmigo también del otro colegio, obviamente me cambiaron a mí y como a dónde va tu hermano, vos también. Vas. Entonces el La pobre típica. No le pueden tocó. estar separados, O claro. sea, en mi año sí me ha dicho, yo no me quería cambiar, pero porque vos quisiste cambiarte, también me cambiaron a mí y a los dos al Mejía. Pero sabes que es la verdad, como dices, no, es un choque totalmente diferente venir de un colegio en el que la gente no piensa en las cosas sociales. Allá se vive una realidad muy diferente, muy distinta. Y cuando uno llega a un colegio como el Mejía, te topas con gente de todo tipo, Sí, todas la las verdad. clases sociales, sí. Y es cuando uno empieza a valorar, y en mi caso personal yo hablo, la gente más humilde es la gente que me acogió más rápidamente. Fueron mis amigos los primeros, me preguntan, ¿de dónde vienes? ¿De qué colegio? ¿De qué colegio venís? Yo estaba en el pensionado universitario. Ah, bueno, es un buen colegio, ¿no? El PU. Claro, está por ahí por la Granda Centeno, por el canal 4 para arriba. Sí. Entonces era un colegio. Ahora, no, sí, es un buen colegio, Sí, en realidad ha me crecido. acuerdo en mi época era Ha crecido un montón ese colegio, entonces. Ya era niñado. Sí, yo tenía gratos recuerdos, tengo amigos que hice muy buenos, momentos que pasé muy bonitos, eso no se puede negar, hay cosas bien bonitas también. Pero cuando llegas a un colegio como el Mejía, es como de, ¡pah! Te asientas y dices, a ver. Ha habido otro mundo, ¿no? Exacto, empiezas a ver desde abajo para arriba, porque antes solo ves de arriba para lo que se ve nomás, pues no ves muy abajo. Tienes Pero razón. empiezas a ver desde abajo para arriba y dices, por Dios, ¿y esto dónde estaba? Y estos panas, Claro. amigos, como decíamos, ¿no? Que a Gente veces, que te va sin desayuno, por ejemplo. justo eso te iba a decir, gente que llegaba y decía, no, yo no he tomado café, No tengo para el pasaje. o sea, no tenían para el pasaje. Es impresionante. Entonces, pues te quedaba así como, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? Y empieza la rebeldía, ¿no? También del colegio. Van a subir tal cosa, vamos a las calles. Va a pasar esto en el gobierno. A ver, los mismos profesores, ¿no? Que nos decían, muchachos, están pasando esta tal cosa, cierren los cursos, vamos afuera a la calle. Entonces había ese incentivo por reclamar las cosas que estaban mal, ¿no? Que es una pena hoy día porque no se siente. Yo personalmente no siento ya eso.
tengo Malestar. ese malestar por dentro de decir y salir y decir, oigan, ¿qué les pasa? Abran los ojos, lo que pasa. Pero la gente no. ¿Qué crees que pasa con la gente en estos días? O sea, ¿qué puede pasar? O sea, sí siento que es la misma educación, ¿no? Nos tuvieron sin luz, o sea, la inseguridad está desbordada y no hay trabajo y la gente no hay reacciona. reacción. O sea, yo sí creo que hay que regresar a ver qué han hecho con la educación estos últimos años. Y un buen ejemplo es lo que están haciendo con la Universidad Central. O sea, una universidad que de alguna forma fue un referente de pensar el país. Yo también estuve en la Central. Y hoy tú ves una universidad totalmente ausente, Sí. callada, y que si los profesores quieren incluso exponer temas de investigación que vayan en contra, o más que en contra, que expongan el saqueo que estamos viviendo los ecuatorianos, son cesados, cancelados y hasta obligados a renunciar. ¿No? Un profesor... Jonathan Baez, me parece. Jonathan, sí, Jonathan que Baez. Sería importante que le hagan una entrevista a él. Es un personaje que ha hecho unas investigaciones, ¿no es cierto?, donde demuestra cómo hay realmente una condición corrupta del Estado, ¿no? O del gobierno, de los últimos gobiernos, y que obviamente hacen que el Estado cada vez más se despoje, ¿no es cierto?, de esta condición social que se ha marcado, digamos, en los últimos años. No ha sido un Estado totalmente abandonado, ¿no? Pero hoy creo que sí, donde es mucho más fácil robar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es mucho más fácil violentarnos al quitarnos la educación, al quitarnos la salud, al quitarnos mínimamente la infraestructura, nos quitan la luz y parece ser que sí, ya ni modo, o sea, que no es Compremos justo. una planta Nada, y esa es la solución. Exacto, entonces yo creo que antes sí teníamos de esos profesores que te hacían ver esa realidad. Yo que soy, te digo, de un colegio católico, teníamos profesores muy interesantes, ¿no? Ya no se diga en colegios como el Mejía, que creo yo que de alguna forma daban esta otra visión social a los alumnos. Hoy eso se ha perdido. Entonces yo sí digo, regresemos a ver también a los pensums de educación, ¿sí? ¿Qué está pasando? Quizás se quitaron de las mallas curriculares materias importantes, ¿no? Donde te promovían por lo menos la discusión del país, de la realidad política, que yo recuerdo en mi época había. Me han dicho que hoy han sacado algunas de esas materias. Acaban de cerrar sociología en la Universidad Católica. O sea, eso te dice algo. Se acaban de cerrar la Facultad de Ciencias Humanas. O sea, ya no hay. Ciencias Humanas. Ya no hay Eso ciencias es una humanas. sorpresa para mí. Ya. Yo estudié en la Católica. Yo por también cierto. soy de la Católica. Y tengo panas de Ciencias Yo Humanas. estudié Ya no hay ciencias sociología humanas. y ya no hay. Qué Ya. wow. Y el remanente está ligado a la Facultad de Derecho. Oh. Entonces dices, imagínate, una universidad que también generó pensamiento, Claro. que generó mentes críticas en este país, que hoy te digan, cerramos las puertas a esta línea de pensamiento, es crítico. Wow. A mí me sorprende. Sí, ¿no? O a mí sea, también me he dejado ingratamente sorprendido. Y dándole, quizás, o sea, hay que decirlo, dándole a la Universidad San Francisco, por ejemplo, que sabemos cuál línea es, la potestad de que sean ellos quienes den sociología, ciencia política. Entonces, ¿quiénes son las mentes, esa élite cultural, esa élite académica que sí se necesita en toda sociedad, que van a dar la línea o dar el pensamiento? O sea, yo creo que, de verdad, necesitamos retomar el espacio público, retomar esa discusión y no dejarnos arrebatar todo. O sea, es urgente que hagamos algo. Bueno. En este punto vamos a hacer el corte. Sí, vamos a seguir hablando. Disculpa que te corte, Hagamos el Verónica, corte. pero necesitamos hacer No el- les quiero desanimar, ya. Esos suspiros tienen que ser de tenemos que hacer Sí, algo. sí. Claro, son exacto, esos, por eso sí. estamos aquí. Exacto. Vamos a hacer el corte que nos caracteriza, vamos a ver a nuestros auspiciantes y ya volvemos. Ya regresamos. M&A Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más.
Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208, sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Seguro ya escuchaste las noticias. Las criptomonedas son el futuro y tus pasos te pueden llevar hasta allá. Imagínate esto, cada paso que das te hace ganar criptomonedas. Con Sweatcoin, tu caminata diaria, cuando corres o trotas, se convierte en premios digitales. Es muy fácil, solo baja la aplicación, sigue moviéndote y mira cómo tus pasos se transforman en Sweatcoins. Puedes usarlos para conseguir premios geniales como aparatos de tecnología, equipo para ejercicio, e incluso donar a obras de caridad. ¿Para qué esperar? Únete hoy a la revolución de Sweatcoin y convierte tus pasos en cripto. Baja Sweatcoin ahora mismo y empieza a ganar con cada movimiento que haces. Tu camino para estar en forma ahora es mucho más rico. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999-291314 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. ¿Cómo están, amigos? Ya regresamos después de estos pequeños comerciales que tenemos siempre. Ya saben, apoyen a la gente que está dándonos su auspicio aquí al programa. Y no solo a ellos, sino apoyen a todas las empresas pequeñas que están haciendo un esfuerzo grandísimo en estos tiempos difíciles para poder salir adelante, ¿no? Como siempre hablamos de esa economía circular, ¿no? Y solidaria también, que hay que darse la mano entre todos para poder salir, porque es complicado. Yo realmente no veo cómo hacer empresa en estos tiempos con tanta dificultad, con tanta carestía. Una economía, me imagino que no es una economía que está en recesión, estamos estancados económicamente. Tú debes saber un poco más de eso, que estás un poco más inmersa en ese sentido, un poco de la economía. Y te veo, más o menos, ¿podemos entrar un poco en ese Antes tema de eso, todavía o todavía no? Recuerden, por favor, visitar nuestras redes sociales. Sí. Estamos en Facebook, Cierto. Instagram, TikTok. YouTube, TikTok, en X también, que debemos verle un poco más de esa cuenta. Tenemos cuenta de Patreon para los que nos quieran apoyar, por favor, y también va a salir más, desde el principio del programa va a salir abajo la barrita azul. Recuerden, si quieren hacer alguna donación, alguna colaboración con nuestra causa, también es bienvenido. Tenemos una cuenta de banco, una cuenta de PayPal. Si es que nos ven desde el extranjero, por favor ayúdennos. Recuerden que nosotros, todo esto que hacemos es autogestión, no tenemos No hay grandes auspiciantes. patrocinadores o una pauta como tienen ciertos periodistas por ahí. Entonces, cualquier colaboración que nos quieran hacer llegar es bienvenida y será con todo nuestro mayor agradecimiento hacia ustedes. Por eso podemos hablar cualquier cosa, ¿no? También No podemos, estamos pautados, no tenemos ningún tipo de línea editorial que nos controle. Ahora, Eso es bueno. antes de continuar con el tema político, yo quería hacerte una pregunta más que nada, porque yo no sabía es un dato curioso que yo averigüé de tu trayectoria, pero según entendía, cuando tú quisiste inscribir tu candidatura para la vicepresidencia, tuviste el problema de que el registro civil estaba registrada como que ya habías fallecido. ¿Cómo lo tomaste ¿Cómo fue esa cosa? esta situación? Porque a mí me parecería bien, o sea, qué raro, o sea... Ay, Dios, ¿Qué es pasó? que te ¿Cómo fue digo, eso? es que es de risa, pero es impresionante que lleguemos a ese punto. Y yo quisiera incluso eso conectar con lo que vivimos en la segunda vuelta, o sea, porque yo soy de la teoría de que sí, algo hicieron en ese padrón electoral. En estas elecciones. En estas elecciones. O sea, porque es imposible, te lo digo yo, que un personaje como Noboa haya ganado con más de 1 millón de votos. Sí. Con votos que en la primera vuelta ya habían decidido tener una opción política, nos guste o no. Y que en la segunda vuelta esas personas que ya decidieron tener esa opción política digan, no, ¿sabes qué? Me voy Voto por por el otro Noboa. lado, claro. O sea, no eran dos fuerzas que estaban representando a lo mismo, no era Lazo y Noboa. Exacto. ¿Sí? Estabas hablando de dos fuerzas que por lo menos en la propuesta y en el discurso son antagónicas. Diametralmente, pues, sí. Entonces, de ese 1 millón y más de votos, casi 1.300.000, yo no me explico, quizás esto de la tinta tampoco sea una respuesta tan fiable, ¿no? Yo no lo veo así, pero
sí creo que pudo haber sido un tema del padrón. Y yo soy el mejor ejemplo. O sea, una persona normal a la que le dicen usted está fallecida y no va a poder participar, no te enteras antes, no te enteras hasta el día de la elección. Entonces tú vas el día de la elección a votar y le dicen, ay, ¿sabe qué? No aparece. La señorita en mesa no te va a decir no aparece porque está fallecido. Solo, Claro. no Solo aparece. te dice no aparece. Ah, entonces ¿qué hago? No sé, vaya al CNE, averigüe, pero tenga su papeleta. ¿Ya? Aquí está, para que no pague la multa. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasó conmigo? O sea, de pronto aparezco fallecida en el registro civil y esa persona, que o sea, ya está fallecida, no entra ni siquiera al padrón. Hay un padrón en el CNE que es como un padrón pasivo, es más, así Ya, se llama, ya. padrón pasivo, que son aquellas personas que no han votado en las 4 últimas elecciones Ah, ya. y les pasan a un padrón Ya, pasivo. ya. Yo ni siquiera estaba en el padrón pasivo, yo estaba directamente declarada fuera del padrón, o sea, era fallecida para el CNE. Que puede ser el caso de los migrantes, digamos, ¿no? El pasivo. El pasivo puede ser los migrantes, pero oye, yo incluso fui candidata en el 2019. Claro. ¿Sí? O sea, yo fui candidata en esa elección, ¿no? O sea, terminé siendo presidenta de la Junta Electoral de Pichincha en las elecciones del en el 2019 fui presidenta de la Junta Electoral de Pichincha y en el 2021 fui candidata, Claro. ¿sí? Para que vean que no es nuevo, sino que a uno le conocen apenas. O sea, pues, yo que estoy en viste tú esta lucha desde hace tiempo. Claro. Pero es impresionante porque lo que quiere decir es que quizás fallecieron a muchas personas, ¿sí? Y esto lo puedes ver porque yo trabajé en el CNE provincial. O sea, claro, no tienes las pruebas porque esa es el objetivo de hacer un buen fraude, no que te descubran. Pero yo lo que creo es, y ante lo que me decían los señores consejeros del CNE, me decían, no la vamos a inscribir. Incluso me recuerdo que el señor Pita, la señora Diana Tamaín, Ya. ante los medios de comunicación señalaban, no la vamos a inscribir, que el Partido Socialista escoja otra Ah, sí, candidata. porque decían eso, Ya. pues claro, sí, Yo sí. tuve que recurrir a abogados, tuve que pagar. Llegué al Tribunal Contencioso Electoral y gané con un voto. Porque no hay más prueba que lo que ves. Yo estoy viva estoy y viva. no me podían negar mis derechos políticos. Aquí estoy. Pero eso no lo hacen todos los ciudadanos. No lo vamos, ¿quién lo va a hacer? Yo porque era candidata Claro, y exacto. candidata a la vicepresidencia, Y porque eras- si quizás era candidata asambleísta decía, bueno, Sí. ya, No, ¿qué vaya nomás por importa? ahí, claro. Estabas un poco más visible que Y yo creo que cualquier- soy claro. un ejemplo de lo que quizás ocurrió en ese padrón. Porque yo no me explico cómo, si el argumento de Diana Tamaín, presidenta del CNE, era que no se puede modificar el padrón. Si hay un padrón, ella decía que eso es violar a la Constitución, meter una persona más. Ahora que me expliquen por qué en la segunda vuelta aparecen más de 2,000 personas en ese padrón. Claro. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay 2,000 personas más en el padrón de segunda vuelta? O las cálculos no les dieron y aparece esta gente de más. De pronto en la segunda vuelta salieron a votar nuevos viejitos, salieron a votar Claro. nuevos jóvenes Jóvenes. convencidos. Por favor. Claro. No. Por favor. Entonces, para mí, te digo, mi caso personal, creo que no es una cosa fortuita, no fue una cuestión de la coincidencia, es un caso real, o sea, una candidata que pudo haber sido cualquier ciudadano, porque yo también soy una ciudadana de a pie, pero que me di cuenta precisamente porque al inscribir mi candidatura yo aparecía como fallecida. Y creo que eso no contaba el CNE. No, pues claro. o sea, Quizás está borraron difícil. algunos y entre ellos salí yo. Y como decían antes también había, y no solo en esta, sino en casi todas las elecciones, siempre decían que vota gente muerta, ¿no? Ah, exacto. Y parecer que también matan, O sea, matan a los vivos y reviven yo a lo los que digo, muertos. ¿Y crees? Y yo no sé, ¿reviven a los muertos en la segunda vuelta? Sí, Esa puede es ser. Yo una sí oí pregunta. también por ahí que Es habían... bastante- Es una bastante probable, pregunta, sí. porque yo De- quisiera ver quiénes son ese 1.300.000. Por eso no quisieron abrir las urnas ni dejar Exacto, ver. ¿por porque qué no esa es- abrieron las urnas? Algo hay. ¿Sabes? Creo que todos estamos convencidos de que algo hicieron. No, y Sí, sabes a que nadie nos una... cuadra esos resultados. Una teoría también que es como un poco más también creíble. No sé si conoces a Hugo Godoy. Algo lo Eh, escuché, pero nunca entendí bien su argumento. O sea, lo que él dice es que
de repente hay algún sistema dentro del CNE que ninguno conoce ¿Ves? y que es manejado Sí. solo por esa gente, y que él decía, yo también como que no lo entendí mucho, pero decía como que solamente mover en cada provincia una persona para una persona para una persona así, y después haciendo un total de todos todos los padrones, se llega a cumplir con eso que hicieron. Pero algo que hicieron dentro del CNE, porque afuera no se va a poder Bueno, investigar. ¿saben que en México, yo viví en ese tiempo en México cuando le hicieron el gran fraude a López Obrador? Sí, cuando ganó Peña Nieto. Exacto, este fraude, no, el fraude fue en el 2006, o sea, el gran fraude ya, donde antes. se hablaba, Ya. donde se hablaba de que había un algoritmo, que es lo que tú estás señalando, quizás es la teoría de este investigador, que claro, él decía, dependiendo tal número de votos, había un algoritmo que ponía votos al otro candidato. Claro. Votos. Nadie se explicaba cómo podía haber ganado el presidente Calderón. Ah, Calderón. Después de un desastre de lo que ya fue el presidente Fox. O sea, no podía haber ganado Calderón cuando ya había una fuerza social en rechazo a esa política de guerra, que es lo que hoy estamos viviendo. Y bueno, llegó Calderón y destrozó todo, ¿no? En fin. Qué raro. Pero le hicieron fraude a López Obrador. Sí, o sea, eso se sí. quedaron 6 meses en el Zócalo protestando contra el fraude. 6 meses se tomaron el Zócalo. Algo que aquí No pasó. también hay que decir, quizás no hubo la fuerza social suficiente para entender, o sea, el atraco que le están haciendo, no una fuerza política, a los ciudadanos. ciudadanos. Exacto. También habrá que preguntarle a esa fuerza política qué no hicieron para que no tengamos un nivel de politización importante. En Quito, di tú que en Quito, ya digamos esta ciudad que naturalmente ha sido una ciudad política. Rebelde también. Oye, no hubo nadie, no hubo nadie que le diga, sí, Luisa, estamos contigo y vamos a apoyarte. Ni siquiera la gente de su partido. propio partido, O sea, sí. esa misma Sí. noche yo era sorprendida, porque yo estuve ahí viendo esas caras de, oye, estás mal, pues si ganó el otro candidato, ganó el otro candidato, oiga, pero mínimamente vayan y consulten y averigüen, porque esa es una función de la democracia. Bueno, no hubo nadie que realmente pida un reconteo de votos, que abran esos, o sea, abramos los votos, O abramos. sea, hubo Yo no vi a nadie. un abogado, creo que era, no me acuerdo, procurador, algo así de la ARC, que sí había estado haciendo los trámites, pero no le dieron mucha trascendencia, ni Porque los no medios. tenían fuerza ni- social ajá, para exacto, hacer eso, pues. ¿Sí exactamente, crees exacto. que a López Obrador le Ajá. dieron eso? Él No. iba solito, y creo que en un grupo de unas 10 Sí. personas a hacer medio Exacto. bochinche, pero o sea, no hubo ese apoyo Esa popular. fuerza Entonces, popular claro, exacto. de por lo menos tener la certeza. Entonces ahora tienes un presidente legalmente instituido, ¿no? Yo creo que pero ilegítimo, ilegítimo ante muchos, yo creería miles de ciudadanos que no nos sentimos representados No, para nada. con un personaje que está banderando la guerra Claro. y nos propone el miedo, nos propone el horror como política de Estado. Y hay que explicarle a la gente qué significa esa forma de hacer política, porque los ecuatorianos nos hemos alejado de esas formas violentas por décadas, a pesar de tener 2 vecinos Así es. que han vivido en violencia, como es Colombia y Perú. O sea, han vivido de la violencia y han acabado con el Estado social, han acabado, o sea, Colombia es uno de los estados, de los países más desiguales de América Latina, no se diga Perú. Yo he estado en Perú y voy casi Oye, seguido allá, sí, así pero que... si tú debes saber, o sea, la pobreza en sí. Perú Hay una desigualdad es una social tan desigualdad. bestial que uno se queda Ya, loco. Eso quieren hacer aquí. Sí, y eso, justo eso también y eso hablaba. hemos Eso. logrado detener. O sea, gente como tú, como yo, como vos, que en algún momento salimos a las calles y dijimos, esto no va a ser, junto quizás a los movimientos indígenas, a los sindicatos. Claro. Y hoy nos quieren quitar esas luchas sociales que de alguna forma lograron mantener ese Estado de Derecho, ese Estado social. Yo creo que sí, o sea, o nos tenemos que poner las pilas y eso implica explicarle a la gente cómo entender un gobierno de la oligarquía, porque ese es el gobierno de Noboa, hay que decirlo con sus letras. La oligarquía es el gobierno de los más ricos, o sea, es el gobierno de los grupos pocos. económicos que usan a la política, ¿sí? Que usan a la asamblea, por ejemplo, que usan a las entidades de control, que usan, por ejemplo, a la fiscalía. Miren lo que han hecho con la señora Diana Salazar, prácticamente una alcahueta, ¿no es cierto?, de sus fraudes. Una empleada de Carondelet, en realidad. Lamentablemente así, o sea, alcahuetear, esa es la palabra, es tapar, ¿no es cierto?, de la mejor manera escándalos de corrupción, porque en sí han sido,
y pues mirar con un ojo los males de un grupo, pero tapar totalmente, como hizo con los escándalos de corrupción del señor Lazo y el señor Carrera. Y le premian Ya, con la... exacto. Entonces, esa es la oligarquía. Para eso usan el poder político. Y ya lo vivimos con un gobierno como Lazo, Como de Lazo, sí. que representa a uno de los banqueros más importantes de este país. ¿Sí? Y ahora el Grupo Económico Noboa. Entonces, lo que uno debe tener claro es que aquí no importa de que si eres joven o que si eres de raza negra o que si eres de indígena, no importa eso. Importa a quiénes representas, ¿sí? ¿Cuáles son tus valores para hacer política? Y creo yo que hoy nos damos cuenta que lamentablemente, por ejemplo, la juventud de Noboa no ha significado nada para los jóvenes de este país. No hay peor año que este, que el 2025, donde el 90% de jóvenes que salen con un título universitario no encuentran trabajo. O sea, el 90%. Terrible, terrible. Y creo que los tres estamos incluidos en eso. Sí. O sea, en este país es imposible, o sea, jóvenes profesionales, no tenemos trabajo y No tenemos tenemos que trabajo. salir al extranjero. Sí, A buscar dejar una migrar forma, claro. a esos cerebros que tanto ha costado a la clase media, incluso a la clase popular, mantenerlos y que vayan a la universidad. Este año quizás es uno de los peores años para jóvenes que quieren ir a la universidad. 400,000 jóvenes se han inscrito, imagínate, se han inscrito. 400,000. Y el Estado te dice, ¿sabes qué? Tengo solo cupo para 100,000. 300,000, no sé qué hagan, yo les doy cupo a 100,000. Al 25% de Y los ustedes. demás, búsquese en educación privada, Privada. búsquese en cursos o migren. Institutos, esta farsa de los institutos Exacto, superiores. o migren. O migren. Entonces, digo, por favor, ¿sí? Un país donde lamentablemente 50,000 niños no están yendo a la escuela. Uf. 50,000 niños este año, Juan, imagínate. Entonces yo lo que digo es, verán, si es que no hacemos conciencia de esto, los amigos, amigas que nos ven, o sea, lamentablemente no vamos a tener ese tejido social que pueda un poco sostener, ¿sí?, a ese Ecuador que nos lo quieren arrebatar. Claro. ¿Sí? Es lastimoso. El otro día justo veía un TikTok, bueno, ahora todo es TikTok, redes sociales, y le hacía alguien le preguntaba a unos chicos de la costa, era que salían de la escuela, decía, ¿tú qué quieres ser de grande? Decía, no, yo quiero ser malandro, yo quiero ser delincuente. Y no, ¿en serio? ¿Pero por qué? No, pues que así yo tengo la vida fácil y me hago rico, dice. Dice, entonces, y vos vienes, ¿pero por qué vienes al colegio? No, yo vengo porque me mandan. Dice, si no, yo no viniera. Entonces, uno sí se queda, porque yo también he sido docente, yo he sido docente universitario, también secundario. Ahorita no lo estoy ejerciendo, pero o sea, uno Claro. dice, pues, o sea, con ese tipo de pensamiento que tiene la juventud, o sea, en el futuro que nos espera, lamentablemente no va a ser muy, muy halagador, pues, Claro, muy con alentador. con esa visión. Y eso yo creo que estos grupos oligárquicos, como se los ha denominado, han aplicado muchas estrategias, muchas técnicas. Creo que han cumplido, porque han dividido y han vencido. Divide y vencerás, porque la sociedad ecuatoriana está fragmentada, cada uno está jalando para su propio molino. Y eso se ha reflejado en los políticos, porque en estas elecciones de este año, la izquierda supuestamente intentó unirse. Y tú fuiste parte de esas reuniones y de esta idea. Pero no se logró, porque, o sea, desde adentro mismo ya lo empezaron a torpedear. Claro. Tú que estuviste ahí, ¿qué pasó? ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso? Bueno, primero con el otro punto que decías, ¿no? Esta crisis de representación que existe en el país. O sea, hay que señalarla, que hay una crisis de representación y eso también hace que las opciones, que las ofertas políticas se vean tan fragmentadas, ¿sí? Y eso le ha pasado a la izquierda, pero también a la derecha. O sea, el hecho de que un partido como la Democracia Popular, que después devino en lo que no sé, si es que eso se pueda entender lo que es Creo, Claro. y que sea un representante de la banca de este país, el que haya acumulado toda esa tradición del pensamiento conservador que ha tenido su historia, o sea, es una crisis impresionante. Y que eso hoy sea nada, o sea, la derecha de este país está pulverizada. Sí. O sea, mira lo que ha devenido el Partido Social Cristiano. Creo que los de Creo no llegaron a tener asambleístas. No. Y que sea una fuerza, ¿no es cierto?, que viene precisamente
anclada a los poderes económicos, di tú, más primarios, como es el Grupo Noboa, que se ancla en vender un producto, ¿no es cierto? Es un monoproducto, como es el banano, y que muchas de sus otras fuentes de ingreso también sea la importación. Es decir, nunca le han apostado a industrializar este país. O sea, no es la gente que está pensando en hagámosle rico al Ecuador, hagamos algo que de verdad pueda dar más trabajo, una mano de obra calificada, no. O sea, es tener terrenos, sembrar bananos y mandar cajas, creo que ya no solo con bananos. O sea, no, de verdad les digo. No, Entonces, eso es un secreto a voces, ya. hasta ese punto yo digo, es terrible aquí al grupo económico que tenemos gobernándonos. Claro. Porque incluso creo que ni la misma derecha se siente representado en ello. No. O sea, escuchaba al expresidente Osvaldo Hurtado decir, o sea, es de verdad una vergüenza que uno de nuestros representantes sea alguien como Noboa. Y decía, para hablar en el lenguaje de Noboa, imagínense, el representante de la derecha, que es un Osvaldo Hurtado, déjese decía él, como decir, de ese lenguaje chabacano, ¿no? O sea, de la zapada, así hablaba él, o sea, déjese de la zapada, de las corruptelas, de la chabacanería. Sí, ¿por qué es eso? Sí, ¿Te acuerdas de esa entrevista? Y yo dije, claro, esto demuestra esa fractura de la derecha, que tampoco se sienten representados en un personaje que anule a los otros grupos económicos. Claro. Por eso es importante que en estas salidas que podamos dar y que tú planteabas esta idea de la unidad, no se piense solo en una unidad desde el aspecto político. Yo creo que si queremos darle una respuesta al país, tenemos que pensar en más sectores, incluso en el sector empresarial, que yo siento que hoy no tiene un representante. O sea, Noboa no es el representante de la industria cuencana, por ejemplo. Claro, no puede ser un representante de la industria ambateña, que le han destrozado. A pesar de que hayan votado por él, ellos saben que si seguimos en esta lógica de ir acabando con estos grupos económicos, no le va a quedar espacio a nadie. ¿Sí? Y nos vamos a llenar de grupos importadores, supuestamente porque así se abaratan los costos, sí, pero así también se acaba con la industria nacional, se acaba con miles de empleos, ¿sí? Y pues no nos dejan la oportunidad de crecer como sociedad. O sea, digo, países incluso como Colombia, que también han tenido esta línea de apertura, han logrado mantener sus industrias nacionales. O sea, ya pusimos el ejemplo del Perú, que también ha sido terrible, pero ni ellos se han abierto tanto como hoy están haciendo en el Ecuador. Entonces yo sí creo que, tomando tu idea de qué pasó con la unidad, yo creo que hay que más bien preguntarnos cómo podemos sí hoy repensar en esa unidad, ¿sí? Porque si no nos unimos los ecuatorianos, los patriotas, la gente que ama a este país, que amamos y que tenemos hijos e hijas y que no queremos un Ecuador del desastre como el que hoy tenemos que pensar en decir, hay que repensar al Ecuador, repensar la microempresa, repensar a los exportadores, oye, de industrias interesantes que ha tenido este país y que hoy están cerrando, ¿sí? Y yo diría, de la mano también de fuerzas políticas que obviamente no las puedes desconocer, que quizás representan a la mitad de un país o más, que necesitan también esas voces y ese posicionamiento que hoy ya no nos está dando una sola fuerza política. Y yo te digo, yo ahí me incluyo, ¿no? O sea, yo vengo quizás de un sector mucho más pequeño, pero que sé que hay mucha gente que dice, oigan, queremos más gente valiosa en la política. Queremos gente que no entre a robarnos, queremos gente que de verdad entre a luchar por la educación de nuestros hijos, que esté pensando en que nuestros abuelitos no se tengan que morir de esa manera tan indigna, ¿sí? Como se mueren hoy tantos ancianos en este país que le han dado todo, ¿no? Entonces sí, yo sí digo, pensemos la unidad, no desde lo que no fue, sino desde lo que puede ser, incluso con otros sectores. Yo digo, ¿por qué no un empresariado que hoy lo quieren matar, que hoy quieren irlo acabando, no solo por las vacunas, sino porque no hay ningún apoyo a la industria. No hay ninguna seguridad política ni jurídica, o sea, digamos. Tal vez. Los mismos bancos, o sea, ¿cómo puede ser que en un país dolarizado, ¿sí?, si tú te quieres poner un pequeño emprendimiento, o sea, los costos del préstamo del banco sea el más alto de toda América? O sea, quizás del mundo nuestros intereses son los más altos. No es un país competitivo. Le hemos dejado a la banca de este país
que haga y deshaga como les dé la gana. No ha habido nadie que les ponga en orden y decir, bueno, aquí o me bajas las tasas o me bajas las tasas. ¿Sabes por qué? Porque no han querido pensar en una banca pública de verdad. O que hagan un poco más accesibles las cosas, porque, o sea, aquí en este país, para que uno... ¿Cómo le pagas den al plata, 23%? Y para que le den plata a uno tiene que demostrar que tiene plata. Ese es mi caso, yo he querido acceder a créditos Exacto. en alguna entidad bancaria y no, usted no tiene trabajo, usted no tiene impuestos a la renta, entonces no le podemos dar. Entonces, ¿cómo emprendo? ¿Cómo hago algo en este país? Si no puedo, no tengo acceso al capital. ¿No? Y eso es lo que hay que politizarle a la gente. ¿Dónde está la plata de los ecuatorianos? Porque con el respeto a nuestros hermanos haitianos, esto no es Haití. ¿Sí? Como escuchaba a la señora presidenta decir, no, ya nos parecemos a Haití. No, este es un país rico, este es un país con recursos naturales, este es un país con petróleo, incluso con minas que tanto explotan. A ver, pues, ¿dónde están los réditos para el país? Y los créditos que han pedido también, ¿no? Oye, Porque estamos exacto. endeudados hasta, qué sé yo, ¿cuántos 8 años? mil millones de dólares. Sí, 8 mil millones de dólares. Y la mitad de esa plata nos hemos endeudado en los 3 últimos gobiernos. O sea, tanto critican al gobierno anterior, ¿verdad? Pero De los hace 10 3 años. Bueno, últimos gobiernos le han endeudado este país con el doble Claro. de lo que se dejó en el gobierno del expresidente Y ni Correa. una Y no se hace nada, no hay Y obras. yo digo, exacto, y no hay obras. Las críticas que le hacían a Correa, que había despilfarrado la plata y que por eso nos endeudamos. Bueno, con 3 gobiernos, mal hechos estos 3 gobiernos, la deuda es el doble y sin una sola obra. ¿Cómo explican eso? Acabamos de tener un contrato con Progen Oh, para eso darle sí es luz vergonzoso. eléctrica a este país. 400 millones de dólares, ¿dónde están? Claro. Y ahora nos sale, sí, la fiscalía de este país y quizás incluso la misma asamblea decir, ¿saben qué? Cualquier hecho que ya haya sido juzgado vamos a quemar para que no haya ninguna posibilidades de revivir esos hechos. O sea, son unos corruptos. Y así hay que Sinvergüenza, decirlo, ¿no? sinvergüenzas. Esa gente que ganó con el voto de tuyo, mío, porque muchos de esos asambleístas que están ahí sentados ganaron con el voto popular, hoy están votando con la oligarquía, Exacto. ¿sí? Y a mí que no me vengan a decir son traidores, no, o sea, hay que hacer algo porque si esa que es la primera fuerza, la primera línea de representación de los ciudadanos no nos representa, entonces tenemos que hacer algo los ciudadanos para sentirnos representados en este país. Claro. O sea, no puede ser que esos asambleístas que ganaron con votos populares sean los que firmaron el alza del 15% al IVA, que no nos ha empobrecido mucho más. No puede ser que sean esos mismos asambleístas los que votaron para reducir el presupuesto de las universidades. Sí. No puede ser que sean esos asambleístas los que hicieron nada para un código de la niñez y la adolescencia que hoy no existe. No está aprobado, ¿no? Creo que No lo lo aprobaron porque no les dio la gana. No les dio la hermano. gana, ajá. Y son votos, te digo, de gente que nosotros hemos hecho lo posible, pues, por ponerlos ahí y que nos representen. No tenemos Sí, yo representación. creo que hay que hacer, oigan, eso, una revolución desde lo popular, desde lo barrial, y que nos volvamos a conectar quizás con otro tipo de liderazgos que realmente representen a la gente. O sea, no nos pueden poner ahí a gente que, no, pues porque era el hermano, el primo, el cuñado Que ya por herencia les da. Exacto, de un buen líder político. No pueden maltratar así la voluntad de los ecuatorianos. En este punto vamos a hacer el segundo corte y vamos a ir ya con el último bloquecito de nuestro podcast ya para hacerle un par de despedirnos. preguntas a Verónica aquí y ya dar la despedida y también agradecerle por haber venido a nuestro estudio. Hacemos el corte, vamos a ver otra vez a nuestros auspiciantes y ya volvemos. Chao. MIA Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208. Sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Seguro ya escuchaste las noticias. Las criptomonedas son el futuro y tus pasos te pueden llevar hasta allá. Imagínate esto, cada paso que das te hace ganar criptomonedas. Con Sweatcoin, tu caminata diaria
Cuando corres o trotas, se convierte en premios digitales. Es muy fácil, solo baja la aplicación, sigue moviéndote y mira cómo tus pasos se transforman en Sweatcoins. Puedes usarlos para conseguir premios geniales como aparatos de tecnología, equipo para ejercicio, e incluso donar a obras de caridad. ¿Para qué esperar? Únete hoy a la revolución de Sweatcoin y convierte tus pasos en cripto. Baja Sweatcoin ahora mismo y empieza a ganar con cada movimiento que haces. Tu camino para estar en forma ahora es mucho más rico. Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999 29 13 14 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Y bueno, amigos, regresamos ya después del último corte para nuestra etapa final aquí en esta entrevista con Verónica Silva, que le agradecemos nuevamente por habernos acompañado acá en este lindo espacio y que bueno, no sea la última vez que nos visites, ¿no? Esperamos tenerte algunas veces más por acá, así que Claro esta será que sí. No, tu casa. Siempre bienvenido. Cuando Encantada quieras. de estar aquí. Nuestros Claro que micrófonos sí. están abiertos siempre que lo desees. Gracias, chicos. Vamos a ir cerrando ya. Yo sí tenía un par de preguntas, ¿no? Una un poco local y tal vez otra ya un poco más por afuera de nuestro territorio. Pero bueno, tú ya eres una política, ¿no? Ya entraste, saltaste al ruedo, participaste de una contienda, estuviste en una papeleta y bueno, ahorita ya podemos decirte que eres una política. Ay. No le importa eso. ¿No importa? Ah, ya. No, ya no. Ah, bueno. No importa, Ya. lo suficiente. Ahí hacemos un corte. Sí, sí. Tú eres una política ya, no de la vieja guardia, ¿no? Pero bueno, ya tienes cierta experiencia política. Me imagino que tienes perspectivas para tu proyecto político, tu proyecto personal. ¿Cómo te ves en el futuro? Bueno, gracias por esa pregunta, ¿no? Porque siempre, como te digo, lo que no quieres es ser ave de paso y tener la oportunidad y decir, bueno, ya estuve y ahora me voy. Mira, a mí me gustaría ir construyendo algo mucho más, con mucho más arraigo, ¿no? Que no sean estos liderazgos personales los que también vayan marcando las opciones políticas, porque ese también ha sido un error en la política en nuestro país, que tienes al personaje, no mujer u hombre, pero son ellos y no es necesariamente un grupo que vaya acompañando, ¿sí? Entonces a mí sí me gustaría ir armando una especie de articulación a nivel territorial y eso ya lo empezamos. ¿Ya? Estamos ahora proponiendo algunos foros con temas de discusión y de análisis y que sea la gente que también nos retroalimente y nos diga qué es lo que podemos hacer y qué es lo que queremos hacer y por dónde puede ir la situación del país, ¿sí? Entonces, ante eso les digo, yo pues no tengo como una idea fija, ¿no? A dónde puede devenir este esfuerzo, pero de que vamos a hacer cosas y que no nos vamos a quedar quietas o quietos, eso sí lo tenemos que hacer, porque alguien tiene que asumir, o sea, alguien tiene que tomar la posta, no podemos dejar en manos de personajes que no representan al pueblo ecuatoriano, ¿no? De estas oligarquías de cuagringas, si vale el término. Exacto, porque es eso, o sea, no hay ni siquiera ese amor que alguna vez pudieron tener algunos grupos económicos para este país, ya ni siquiera eso, ¿no? No. O sea, incluso a los hijos les haces nacer de manera a propósito en Estados Unidos, como es el señor Noboa, ¿no? O sea, no es que él fue a nacer allá porque aquí no tiene una buena salud, no, él nace a propósito, porque aquí seguramente pudo haber tenido la mejor atención, pero no, tiene que nacer en Estados Unidos. Ese era Alvarito, ¿no? Él tenía esa concepción, pues. O sea, y la concepción de muchas de esos grupos económicos que no aman este país. Exacto. O sea, y que están pensando en Estados Unidos o que están pensando en que esos otros grupos económicos, ¿no es cierto?, les dé su sello de aprobación. de aprobación. ¿Qué es lo que lamentablemente está haciendo el gobierno ecuatoriano hoy con el gobierno de Trump, ¿no? Siento que es una política totalmente Sumisa, sumisa, sí, y
sin ningún entendimiento de lo que implica la soberanía de un país. O sea, hemos violado todo protocolo básico de un país como el Ecuador, que le ha costado mantener esas ideas republicanas. Aquí no entienden, ¿no? O sea, la señora Sommerfield está más pensando en cómo articular negocios, Claro. ¿no?, ligados a grupos económicos, porque eso es lo que están haciendo, tanto en Estados Unidos, su relación con Israel, por ejemplo, un país como Ecuador, que siempre ha sido solidario, siempre con Palestina, siempre hemos sido solidarios. Hoy, de una manera burda, de una manera total falta de conocimiento, votando a favor de una masacre, de un genocidio como es el que están haciendo al pueblo palestino. Y que este gobierno no entienda, ¿no es cierto?, que hay mínimos que no se pueden cruzar. Y que eso, te digo, es como elefante en cristalería. Así creo que es Que el mismo obvio. Noboa dijo que cuando se fue a reunir con Netanyahu, creo que dijo que Ecuador tiene los mismos... Sí, sus enemigos son mis enemigos, le que dice. Israel dijo, no. O sea, sus enemigos son mis enemigos, pero perdón, ¿usted entiende No creo. que un No creo que gobierno... No entienden, ese es el problema. Entonces, yo sí creo, amigos, amigas que nos ven, que estos esfuerzos por recuperar la política son esfuerzos nuestros. O sea, tiene que venir desde los sectores Desde las bases. populares, desde las clases medias, como digo, incluso desde otros sectores que comprometidos queremos ir pensando una ciudad diferente, ¿sí?, un país diferente, quizás unas provincias diferentes. No les dejemos el camino tan fácil. O sea, por lo menos demos la lucha. O sea, arriesguémonos. Yo sé que es difícil, pero miren, nunca ha sido fácil. No. O sea, para nunca ha sido fácil. También en nuestra época no era fácil. Claro, no. Y ahí estábamos peleándola, luchándola. En las ¿no? calles. En las calles. Sí, quizás en los barrios, hermano. O sea, empecemos a hacer esto. Hoy te digo, la propuesta es de estos foros ciudadanos. Empezamos con uno en Ciespal, preguntándonos, y la seguridad que, ¿sí?, hay opciones desde los barrios. Y yo creo que sí, y quizás es eso, también empezar a recuperar la ciudad. O sea, hoy la ciudad está totalmente abandonada de esa quiteñidad que en algún momento nos caracterizó a los quiteños. Hoy no hay líderes, no hay lideresas que estén pensando hacia dónde va Quito. No. O sea, ¿y nos contentamos con qué? ¿Con qué nos contentamos? Con llegar vivos a la casa, porque eso es lo que ahora escucho no me a mi robaron. tía. Oye, que por favor cuídate, que llegues bien. Sí, está bien, pero oigan, ¿y dónde está nuestro deseo de una ciudad mejor, de una ciudad con mejor salud, de una ciudad con seguridad, con educación? O sea, no nos resignemos a vivir como esclavos de la violencia y del horror. Porque eso no es, o sea, también podemos tener una actitud de cuidado de barrios, empezar a organizarnos, hacer rondas nocturnas, o sea, que Volver a ser una empecemos, comunidad también, ¿no? sí, volver a conocer al vecino. O sea, acaban de cambiarse los vecinos. Yo vivo en un edificio, yo vivo aquí en La Mariscal. O sea, ya los vecinos no saludan. No. Entonces yo le escribo a la dueña, le digo, por favor, deme el teléfono de los vecinos nuevos porque quiero conocerlos y quiero que me conozcan. Quiero que tengan mi teléfono, que sepan que estoy a las órdenes. Voy a ser sus vecinos de piso. Hay que ser solidarios No, es que también. no, muchas es veces. que por la seguridad no pasen el número. No, vecinos, no vecinas. Tenemos que volvernos a cuidar, a querer, a recuperar las fiestas de nuestros barrios, Exacto. a recuperar la alegría de nuestros parques, que nuestros hijos salgan a los barrios y se apropien como si lo vivimos nosotros. Sin miedo. hijos. O sea, nosotros lo vivimos. Así es. O sea, yo jugaba, digo, ahí en el Miraflores, jugaba en el Parque México, aquí en el Hospital Militar. En el Hospital Militar antiguo, sí. Sí, o sea, hacíamos cosas, Sí. no había estos miedos. Entonces, vean, yo lo que digo es, no le dejemos todo al gobierno, rebasemos esa forma de ese Estado violento, de ese Estado controlador que nos quieren imponer y empecemos a recuperar con alegría el territorio y hacer política de la buena y con gente buena como somos nosotros y seguramente como los amigos y amigas Y que nos mucha, están yo creo escuchando. que la gran mayoría del Ecuador es así. Así es. Mi última pregunta ya para cerrar el capítulo de hoy. Lamentablemente estamos viviendo tiempos de, no solo aquí en Ecuador, precisamente por ahí va mi pregunta, sino en todo el mundo. Y justamente estos días se ha desatado un conflicto
que puede desembocar en cosas mayores, ¿no? Como es esto de Israel e Irán. ¿Cómo ves el futuro de nuestro planeta, de nuestro país, con todos estos escenarios tan bélicos, tan grotescos que están ahorita? Mira, insisto, el camino tiene que ser la paz. O sea, la construcción de paz implica también pensar en estrategias de paz. No es solo decir queremos paz, pero sigo comprando armas, queremos paz, pero seguimos manteniendo a los militares en las calles como estrategia de paz. No, eso no va a generar paz. Eso va a generar guerra, genera odio, genera desplazamiento urbano. Los 2 últimos años hemos desplazado a tantas comunidades que no aparecen. Eso sí no es noticia, claro, ¿no? Para Amazonas, para Ecuavisa. O sea, son miles de familias desplazadas por la violencia. ¿Sí? Y eso propicia tener esta estrategia de guerra que hoy vivimos. Y que no solo lo está viviendo el Ecuador, sino el mundo. Entonces, yo creo que hay que empezar a repensar a quienes nos representan. O sea, los ecuatorianos no podemos seguir votando por la oligarquía, ¿sí? O sea, no podemos seguirles dando lo más sagrado que tenemos, que es nuestra confianza. Es urgente despojar de poder político a la oligarquía. No puede ser que este gobierno, o sea, que este país esté gobernado por los más ricos, que es obvio, hay conflicto de intereses. Sí, precisamente el Estado se creó para ir limitando a aquellos que eran los más ricos en las épocas de las haciendas, en las épocas del Huasipungo, donde sí, ellos eran los que dominaban todo. Hoy hemos regresado a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde eran los banqueros, claro, y los grandes exportadores de cacao los que manejaban el país. O sea, ecuatorianos, no perdamos de vista la historia. O sea, no dejemos que estos personajes acaben con nuestra salud, acaben con nuestra educación, acaben con nuestras infraestructuras. Oigan, que le ha costado vidas humanas a este país. O sea, dolámonos del Ecuador. Y con el amor que tenemos a nuestros hijos e hijas, hay que decir, esto se acaba, esto basta. Y sí, con el dolor que podemos tener, con lo que están viviendo en Medio Oriente, pero creo que primero es nuestra batalla aquí, ¿sí? Y a decirle sí a la paz, sí a la vida, basta de estas estructuras guerreristas. Y yo creo que eso, la única forma de hacerlo es también teniendo nuevos representantes. ¿Sí? Una nueva forma de pensar la política, una política de cercanía, no una política de líder, del gran líder que da las órdenes para que los otros sigan. O sea, el borreguismo tampoco le sirve a nadie y hemos visto que, o sea, la política no se hace con borregos, no se ha hecho nunca y no se va a hacer hoy. Necesitamos ciudadanos, ¿sí? Gente consciente, pensante, que amando a este país podamos decir, esta es nuestra propuesta. Y aquí estamos, sí, para ir sumando, sí, para ir sumando y construyendo ese Quito que queremos, ese Guayaquil que queremos, sí, ese Manabí que queremos, esa Cuenca, ese Ambato y obviamente ese país tan lindo que es el Ecuador. Recuperar al Quito Luz de América que tanta falta nos hace, ¿no? Así es. Recuperar ese espíritu de rebeldía también creo que nos hace falta bastante. Así es. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas, quedan muchas cosas todavía en el tintero porque este país… Próximo programa. Sí, este país tiene, eso justo comentábamos la otra semana, este país es como una novela. Cada día hay un capítulo diferente de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. O sea, y a veces no se puede hablar en un programa de tantas cosas. Pero bueno, nada más creo que agradecerte, Verónica, por habernos visitado. Ya sabes, Gracias, esta es Beto. tu casa. Muchas Cuando gracias. quieras venir Juan, o cuando también. podamos hacer un programa nuevo para la gente, pues será siempre bienvenida. O quieras decir algo o quieras estar con nosotros, pues las puertas están abiertas del podcast. Y bueno, amigos, nada más pedirles que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. Estamos en YouTube también, donde estos programas los pueden ver todos los jueves. A partir de las 8 de la noche se estrena un nuevo programa, así que esperamos que nos sigan comentando, nos regalen un like, se suscriban, compartan esta información que es muy importante. Exacto, para que otra gente también se entere, sepa quiénes son nuestros invitados, del mensaje que están dándoles. Abran un poquito la cabeza, la mente, la conciencia. Miren a otros lados también. No solo vivamos en nuestras burbujas. Hay que abrir la mente para ver la vida de las personas que están alrededor nuestro también, que es muy importante. Sobre todo de la gente más necesitada, que es
sobre todo por la gente que más se debería trabajar, es la gente que más necesita. Así que bueno, despedirnos, nos vemos el próximo jueves, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Les agradecemos Chao. mucho por la compañía. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas y nada, pues nos vemos el próximo jueves. Cuídense Yo me despido mucho. también con un llamado, con un mensaje de paz de no más guerras, no más violencia, no más destrucción que tanto se ve en este momento en nuestro planeta, ¿no? Ya paren un poco con esa cosa y eso también sería todo por mi parte. Le agradezco de nuevo a Verónica por haber venido. Sigan apoyando nuestro canal, por favor, estamos creciendo. Por ahí tuvimos un altibajo con los últimos videos, pero creo que ya estamos saliendo adelante. Eso ha sido todo por hoy. Me despido. Palestina libre y nos vemos el próximo episodio. Bye, bye. Adiós. Chao, chao. Ha sido un gusto tener tu sintonía. Los esperamos el próximo episodio con más temas interesantes. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Sin Tapiñarse llega a ustedes con el auspicio de M&A Estética y Spa y Redson Sala de Ensayo y Estudio. Nos vemos la próxima semana.